Buenas noches a todos y bienvenidos a la ceremonia de entrega de la edición 47 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Cambia acá con los pelados, yo no entiendo, me rebajan. Yo creo que cada quien debe cumplir su rol. Antonio Ledesma ya no está en su casa, huyó. ¿Y por dónde pasaba ese maquinista? Le dije, vea, espérese. Que denuncia la extraña desaparición del computador personal del cabecilla de la FARC. En la parte ganadera, pues mucho hacia el sector de Caño Rojo. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia suspendió a 19 sacerdotes. El objetivo del Consejo de Seguridad es salvaguardar la paz y la seguridad internacional en el régimen de Maduro. Nos acompañan hoy el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, Miguel Cortés Cotal, presidente del Grupo Bolívar, Silvia Martínez de Narváez, directora del premio, y los miembros del jurado, Héctor Abad, presidente del jurado, Luz Amalia Camacho, Patricia Gómez, Ignacio Mantilla, Carmen Millán, León Darío Peláez y Fernando Ramírez. Damos inicio a este acto con el himno nacional de la República de Colombia a cargo de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto social de la Fundación Bolívar da Vivienda que brinda oportunidades a jóvenes músicos colombianos y que ha cosechado grandes reconocimientos de la crítica internacional por su calidad artística. Les damos la bienvenida. A continuación se dirige a ustedes el presidente del Grupo Bolívar, Miguel Cortés Cotal. Buenas noches a todos. Señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, señor Daniel Innerarty, invitado especial, que no nos pudo acompañar esta noche porque problema personal en Bilbao, España, que está atendiendo, manda sus palabras más adelante. Señor Fernando Cortés Macalister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar da Vivienda,
Señora Silvia Martínez de Narváez, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Señoras y señores miembros del jurado, Héctor Abad, presidente del jurado, Luz Amalia Camacho, Patricia Gómez, Ignacio Mantilla, Carmen Millán, León Darío Peláez y Fernando Ramírez. Señoras y señores ganadoras y ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, invitados. ¿Qué mundo tan complejo, incierto, volátil y ambiguo estamos viviendo y de la cual Colombia no se escapa? Por ejemplo, qué susto el día de ayer cuando cae un misil en Polonia. Todos nos alcanzamos a asustar bastante. A raíz de la pandemia del 2020 y 2021, muchos pensábamos que habíamos aprendido ciertas lecciones de humanidad y hermandad. Por ejemplo, que como seres humanos y hermanos nos volveríamos a encontrar en el camino de la construcción de unos países más conscientes de sus debilidades sociales y ambientales, y por ende unas personas más benévolas, llenas de compasión y ávidas por la construcción de mejores entornos sociales y con un interés especial por el calentamiento global. Pero los mensajes enviados en las redes sociales que nos invaden en todo momento muchas veces pretenden sembrar confusión y desilusión en los ciudadanos de casi todos los países. Tristemente, en Colombia también logran que la ciudadanía crea más en esos mensajes anónimos que en ustedes, quienes ejercen el periodismo con rigor, ética, profesionalismo e integridad. Gracias a ustedes es que podemos entender con más profundidad lo que realmente está pasando en nuestra hermosa Colombia. Los notimensajes falsos crean desconfianza y pueden derivar en la incredulidad de los gobernantes, quienes cumplen su labor con responsabilidad. Muchos de los vientos en contra que está recibiendo Colombia y todos los países vienen de la crisis económica mundial. Por ejemplo, la inflación alta es por la falta de suministros causados por la pandemia y la invasión de Rusia en Ucrania. El crecimiento nulo o recesión que se nos viene en Colombia en el 2023 es un tema mundial y que le llegó ya a algunos países, por ejemplo Inglaterra. No es causado, como dicen algunos en las redes sociales, por nuestro presidente ni por nuestro ministro de Hacienda. No podemos echarle la culpa al gobernante actual los males mundiales que nos afectan en Colombia. El presidente Petro y su equipo solo llevan 110 días gobernando. El calentamiento global es una de las preocupaciones más significativas en este momento en el mundo y precisamente en discusión en la COP27 en Egipto. En Colombia, en teoría, se nos presenta la dicotomía entre el cuidado del medio ambiente versus el cuidado de la economía, por el peso que tiene en la economía la exportación de petróleo. Realmente no sentimos que se deba mirar de esa manera. Colombia puede ser muy parecida a Noruega, uno de los países más ambientalistas del mundo y además gran exportador de petróleo. Con los ahorros de las exportaciones de petróleo, ellos hoy manejan el fondo soberano más grande del mundo. Sí, Noruega, un país chiquitico, tiene el fondo soberano más grande del mundo. Y con ese fondo apoyan la educación, pensión, salud, vivienda y sobre todo inversión en temas de cuidado ambiental en su país, por ejemplo, promoviendo el uso de vehículos eléctricos, energía solar, eólica y de hidrógeno. Esta preocupación y acción al cuidado de nuestro medio ambiente en Colombia es a lo que nos invita nuestro presidente Gustavo Petro. Con la reforma tributaria todos vamos a contribuir más y por ende todos estamos esperanzados en que ese dinero por fin llegue a los más necesitados. También que llegue a las obras civiles necesarias para potenciar el agro, para la vivienda VIP y rural, para agua potable para todos, para mejorar este invierno que nos azota, para mejorar
los colegios públicos que tenemos, los centros de salud y sin duda el apoyo permanente a la innovación y a los innovadores. Sí, es momento en creer en nosotros mismos, de unirnos para avanzar en causas sociales y ambientales, sin nunca descuidar la clara necesidad de una economía abierta y potenciada por objetivos trascendentales del Gobierno Nacional y del Congreso. Construyamos estos propósitos compartidos con convicción y claridad. Ganadoras, ganadores, por favor sigan revelando con su profesionalismo lo que pasa en nuestra Colombia y gracias por cuidar nuestra democracia. Gracias. Continuaremos con el invitado especial Daniel Innerarity. Daniel Innerarity, invitado especial 2022. Catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como la Universidad de la Sorbona, París I, la London School of Economics and Political Science y la Universidad de Georgetown. Doctor en Filosofía, amplió sus estudios en Alemania como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. Entre sus últimos libros cabe destacar La política en tiempos de indignación, La democracia en Europa, Política para perplejos, una teoría de la democracia compleja, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus y La sociedad del desconocimiento. Por sus libros ha recibido el premio de la Sociedad Alpina de Filosofía al mejor libro de filosofía en lengua francesa, el premio de ensayo Miguel de Unamuno, el premio nacional de literatura en la modalidad de ensayo, el premio Espasa de ensayo y el premio Euskadi de ensayo. La mayor parte de sus libros han sido traducidos en Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Italia, Finlandia y Canadá. Por el conjunto de su obra ha recibido el Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral, el Premio Príncipe de Viana de la Cultura y el Premio Internacional de Humanidades Eulalio Ferrer. Es colaborador habitual de opinión en El País, El Correo, Diario Vasco y La Vanguardia. Una situación de fuerza mayor impidió que el señor Innerarity viajara anoche desde España a Colombia como estaba previsto, por lo cual escucharemos su discurso en el video enviado a Silvia Martínez, directora del premio, para esta ceremonia. Señor Miguel Cortés Cotal, presidente del Grupo Bolívar. Señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Señor Fernando Cortés McAllister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar de la Vivienda. Señora Silvia Martínez de Narváez, directora del premio. Señores y señoras miembros del jurado, Héctor Abad, presidente del jurado, Luz Amalia Camacho, Patricia Gómez, Ignacio Mantilla, Carmen Millán, León Darío Peláez y Fernando Ramírez. Señoras y señores ganadores y ganadoras del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Me disponía a tomar el avión para Bogotá cuando todo había sido extraordinariamente organizado por ustedes, pero un grave percance familiar me impide ausentarme de casa, así que he tenido que grabarlo. Disculpen mi percance y espero tener pronto la ocasión de estar con ustedes en ese país al que tanto estimo. Muchas gracias por haberme concedido el honor de pronunciar este discurso en un acto cuyos verdaderos protagonistas son las personas premiadas, a las que felicito con estas consideraciones. Los filósofos estamos acostumbrados a que se nos pregunte si servimos para algo, qué hacemos en un lugar como este. Y yo mismo me he preguntado qué sentido tenía que un filósofo pronunciara este discurso en un premio para periodistas. La primera razón que me ha venido a la cabeza es la generosidad de los organizadores. Y la segunda es que tal vez nuestros oficios no sean tan diferentes. En mi caso, llevo 4 décadas escribiendo artículos de opinión en los periódicos, la mayor parte de ellos en El País.
Pero sobre todo pienso que de distintos modos y tiempos hacemos algo muy parecido. Tratar de convertir el caos del mundo en algo inteligible. Este va a ser mi intento en esta tarde, desarrollando una hipótesis acerca del desorden que percibimos hoy en día en la realidad. No hace falta que insista mucho en el inventario de cosas que nos preocupan. Esas crisis que se agolpan y han puesto en pie de guerra contra nosotros, nunca mejor dicho, a virus, temperaturas y drones. En medio del ruido y la inquietud en que vivimos, ¿es posible al menos entender y gobernar de algún modo esta sociedad de las crisis? Comienzo con una afirmación un tanto provocadora. ¿Y si no estuviéramos en una crisis, sino en algo peor? Una crisis es un momento agudo y excepcional en el que se decide la supervivencia de un organismo o de una institución y tras el cual viene la extinción de quien la padece, se recupera la anterior normalidad o se realizan las transformaciones necesarias para garantizar la propia supervivencia. Algunas de las actuales catástrofes pueden entenderse así, como una crisis más, que tarde o temprano se resuelven con vacunas, ayudas económicas y reparaciones. Pero hay otra parte que no. Existen dimensiones de las crisis que no son transitorias o excepcionales y en relación con las cuales no tiene sentido hablar de vuelta a la normalidad. El sociólogo Bruno Latour, recientemente fallecido en París, expresaba sus buenos deseos afirmando que ojalá estuviéramos únicamente ante una crisis. Quien habla hoy de crisis, de una crisis, parece quererse tranquilizar mencionando un hecho grave pero pasajero. La metáfora de la crisis alude a un fallo ocasional, dando a entender que fuera de ese aspecto o momento discurre una sociedad estable y equilibrada. Pero la realidad es muy distinta. Los diagnósticos que se hacen están llenos de interrogantes y aspectos controvertidos. No hay unanimidad en cuanto a las soluciones y no podemos dar por supuesto que disponemos de los instrumentos necesarios para hacerles frente. No deberíamos engañarnos pensando que solo nos falta decisión y voluntad política. Incluso aunque sepamos a dónde hay que ir, no está del todo claro cómo se hace la transición, si disponemos de los instrumentos adecuados, quién acarrea con los costes, qué intereses y valores deben tener más peso en el balance. Las soluciones se refieren a cambios en nuestro modo de vivir, pero cuál sea la fórmula para hacerlo no es evidente y está fuera de la lógica habitual de nuestras instituciones, que fueron diseñadas para hacer otro tipo de cosas mucho más simples. No estamos en medio de una crisis, no vivimos en una sociedad en la que hay contagios, sino en una sociedad contagiosa. Estamos en un mundo epidémico y no tanto en un mundo en el que irrumpen de vez en cuando epidemias, de inestabilidad financiera sistémica más que de crisis económicas ocasionales. Creo no exagerar si afirmo que no estamos preparados para vivir y gobernar un mundo en el que no hay crisis, sino que es crítico, cuyas sociedades y gobiernos viven en medio de una inestabilidad mayor de la que son capaces de gestionar. Que la sociedad se encuentre en un estado de crisis permanente no quiere decir que haya muchas crisis, sino sobre todo que no hay un mundo exterior desde el que nos llegaran esas crisis y que es muy improbable que seamos capaces de algo que pueda calificarse propiamente como su solución. Donde mejor se comprueba esto es en el hecho de que no sabemos muy bien cuándo se terminan las crisis. Los seres humanos discutimos mucho acerca de la naturaleza de las crisis en las que nos encontramos, pero nos resulta más difícil ponernos de acuerdo acerca de la normalidad a la que deberíamos aspirar. Si esa normalidad consiste en lo que está después de la sacudida, si es una recuperación del momento anterior a la crisis o comporta un cambio transformador. Si al menos pudiéramos encontrar algo parecido a un culpable exterior a nuestra sociedad, pero no. El problema es que la sociedad tiene un problema con ella misma. No se trata de meteoritos que caen desde el espacio, sino de crisis que producimos con unas prácticas y con unas instituciones con las que tendríamos que solucionarlas. Esa coincidencia entre quien origina tales crisis y quien debería resolverlas es el verdadero problema a la hora de abordarlas. Ayudan muy poco a hacerse cargo de la situación aquellas interpretaciones tranquilizantes que entienden las crisis como situaciones provisionales,
excepcionales, momentos de cambio o puntos de inflexión, de manera que la inestabilidad financiera, el cambio climático, las pandemias o las crisis políticas fueran cosas que suceden y acaban, sin plantearse que se trata más bien de fenómenos que revelan diversos problemas estructurales de nuestras prácticas sociales. De ahí que tampoco sea muy eficaz ni honesto situarse con esa exterioridad de quien ejerce la crítica social como si no tuviera uno nada que ver con el asunto y como si la dificultad de todo ello se debiera a una falta de conocimiento o de voluntad política de quienes tienen el poder. Uno puede presentarse como intelectual indignado, militante ecologista, incluso como la reina de Inglaterra, que se decía preocupada porque se habla mucho y no se hace nada. Todo ello son gestos y discursos que pueden hacernos perder de vista que se trata de un fenómeno de gran complejidad y hasta cierto punto ingobernable. Es muy necesaria la crítica, pero esta es más eficaz cuando se realiza teniendo en cuenta las razones por las que personas y sociedades se resisten a cambiar. Qué debilidad institucional se pone de manifiesto en unas apelaciones que no terminan de modificar los hábitos que nos llevan a tales situaciones de crisis. ¿Por qué los humanos apenas cambiamos cuando sabemos lo que deberíamos cambiar, pero nada más? Incluso aunque ese conocimiento ofrezca datos irrefutables de que vamos hacia la catástrofe. La crítica social que se despliega con ocasión de cada crisis ha reflexionado muy poco acerca de unos seres que pueden saber lo que hay que hacer y no hacerlo. Si es difícil comprender e identificar los riesgos que generamos, todavía lo es mucho más gestionarlos. Tenemos que atender a tal cantidad de factores que nuestra capacidad de comprensión y gestión se ve sobrepasada. Interdependencia equivale a dependencia mutua, a intemperie compartida, a protecciones insuficientes, a que no se puede hacer primero una cosa y luego otra, sino que todo debe ser acometido a la vez. De manera que hemos dejado de gozar de la comodidad de la división del trabajo o del principio de primacía de lo propio. La agenda de la sociedad del riesgo es una agenda de locos. Salir de la pandemia requiere transformar las condiciones que la originaron y que hicieron tan devastador su daño. Ahora bien, la evidencia de que es necesario cambiar no siempre implica la posibilidad de hacerlo. La crisis sanitaria y la climática son un buen ejemplo de ello. La pandemia está vinculada a ciertas formas de interacción social y la dificultad de afrontarla se debe en buena medida a nuestra resistencia a cambiarlas. Del mismo modo que la crisis climática es consecuencia de hábitos de producción y consumo, que de hecho no estamos dispuestos a modificar, al menos en la medida en que sería necesario. Que las sociedades tienen que cambiar es una exhortación frecuente, pero que no suprime la controversia acerca de en qué dirección y de qué modo. Seguramente no nos falten los diagnósticos concretos, ni la voluntad política o el interés en resolver estos problemas. Pero el hecho es que nunca estuvimos tan de acuerdo como cuando se decretaron los confinamientos para contener la pandemia. Y la verdadera vuelta a la normalidad ha sido recuperar el desacuerdo en el que habitualmente vivimos. La sociedad es hoy, al mismo tiempo, lo que debe cambiarse y el lugar en el que se generan las mayores resistencias al cambio. En el caso concreto de la crisis del coronavirus, la cuestión acerca de los cambios necesarios requiere de entrada examinar si las medidas que se adoptaron en los momentos álgidos de la crisis realizaron o no las modificaciones de fondo que necesitábamos. Mi respuesta es que la excepcionalidad del confinamiento, útil a los efectos de frenar el contagio, no alteró suficientemente las condiciones sociales de la crisis, sino que produjo una ilusión de control. La intensa intervención sobre la sociedad durante el confinamiento extremo ha frenado la extensión del virus con sus efectos secundarios y poco más. Como mecanismo de transformación de la sociedad, la concentración de poder es absolutamente ineficaz. La sociedad vuelve a sus rutinas con pocos aprendizajes significativos. El virus lo agita todo, pero no cambia casi nada. Interrumpe muchas cosas, pero modifica muy pocas. La sociedad interpreta la crisis como una anomalía, tras la cual hay que restablecer la anterior normalidad.
Después del confinamiento hay quien mantuvo un cierto tiempo la ilusión de que era fácil mantener a raya a la población, que se impusieran las evidencias y los aprendizajes correspondientes, que los estados decretaran los cambios oportunos y estos se produjeran con la radicalidad necesaria. Habíamos vivido una experiencia singular de control y docilidad que nos pudo llevar a sacar las conclusiones equivocadas. El rápido retorno a los viejos usos y costumbres revela hasta qué punto grandes problemas como el cambio climático o el consumo irresponsable apenas pueden resolverse mediante una intervención directa y centralizada en las rutinas sociales. El uso de categorías bélicas para entender aquella extraña situación, por inadecuado que nos parezca, responde a que la guerra ha sido el único fenómeno capaz de integrar de un modo similar las fuerzas centrípetas de lo sanitario, lo económico, lo jurídico y lo político. Por eso las guerras han sido un poderoso elemento de integración y construcción de los estados nacionales. Solo en la guerra y en el confinamiento es posible, temporalmente, un control de la sociedad y un alineamiento de sus distintas lógicas. El confinamiento integró momentáneamente a la sociedad, pero después se volvió enseguida a la lógica de la diferenciación. Unos reclamaban la apertura de las escuelas, otros la de los comercios o la cultura, otros consideraban que por fin volvían los derechos y se recuperaba la economía. Todo ello vivido con una euforia que nos predispuso para la ola de contagios posterior. La crisis del coronavirus pone de manifiesto que cada actor ha sacado consecuencias distintas y de acuerdo con lógicas diferentes e incluso incompatibles. Las formas de vida no suelen ser la consecuencia de decisiones racionales, sino el resultado de prácticas asentadas. Nuestras acciones, también aquellas que, por ejemplo, favorecieron los contagios o dañan el medio ambiente, son reacias al cambio porque se han convertido en hábitos y no han encontrado incentivos suficientes para su modificación. Para conseguir cambios sociales hay que proporcionar los medios adecuados. Que las personas individuales dejen de tomar el coche solo es posible si hay medios públicos de transporte que faciliten los desplazamientos necesarios. El tipo de conducta que hemos de mantener para frenar los contagios ha de contar con la información adecuada. Transitar hacia una mayor digitalización exigirá una mejor capacitación y ayudas concretas para que nadie se quede atrás. Es cierto que las grandes transformaciones demandan sacrificios, pero la sociedad no los hará si no confía en que habrá una ganancia personal y colectiva y que los costes se repartirán equitativamente. Cuando hablamos de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, solemos aludir a algo que debe hacerse, pero tal vez es más interesante haber constatado hasta qué punto es difícil cambiar la sociedad y cuál debería ser nuestra actitud ante esa dificultad. Puestos a cambiar la sociedad, deberíamos comenzar entendiendo qué limitada es nuestra capacidad de transformarla, qué insuficiente es saber lo que hay que hacer. Entramos demasiado pronto en las crisis y salimos demasiado tarde de ellas. Nos sorprende su llegada y nos irrita la tardanza en superarlas. La pregunta acerca de cómo gestionan sus crisis las sociedades actuales debe contestarse indicando qué clase de crisis son estas que no somos capaces de resolver. ¿Dónde reside la dificultad? Pues a que tenemos unas instituciones y unos procedimientos que no están en consonancia con el tipo de problemas a los que nos confrontamos. Nuestra percepción de la realidad y las estrategias están pensadas para solucionar problemas aislados y bien definidos, pero se ven superadas cuando un problema está entreverado con otros y requiere la colaboración de diversos actores, lógicas e instituciones. El verdadero problema consiste en que es la propia sociedad la que está en crisis, porque la gestión de estas crisis se tiene que llevar a cabo en un mundo que es interdependiente, descentralizado, de inteligencia distribuida, radicalmente plural, mientras que sus instituciones todavía no lo son. Las sociedades contemporáneas no consiguen articular sus diversas lógicas, de lo que ha sido un buen ejemplo la tensión entre sanidad, ciencia, economía o educación en medio de la pandemia,
Y el problema es que sabemos hacer más o menos bien cada una de esas cosas, pero no acertamos, por ejemplo, a coordinar las evidencias científicas con las medidas políticas y contando con las instituciones que se ocupan de la legalidad. Se plantean problemas de incompatibilidad entre eficacia, libertad, igualdad y legalidad, mientras que la pluralidad de actores que intervienen en la gestión de la crisis aparece más bien como un problema que como una solución. Esto que solemos llamar una sociedad diferenciada en distintos ámbitos posee una gran capacidad para resolver problemas que atañen a un ámbito específico. La ciencia produjo con gran rapidez la vacuna. Las organizaciones se digitalizaron en muy poco tiempo, pero se encuentra con unas mayores dificultades cuando el problema tiene una naturaleza que trasciende esa competencia sectorial y atañe al conjunto de la sociedad, especialmente los efectos laterales que transformaban dichas soluciones en problemas para otros ámbitos. Un confinamiento decretado desde el sistema político que daña el funcionamiento de la economía. Una ciencia cuyo rápido éxito produce desconfianza en algunos sectores de la sociedad. Una digitalización que amenaza otras formas de comercio. Una salud epidemiológica que agrava la salud mental. Una familia que no está diseñada para que sus miembros vivan mucho tiempo sin otros momentos de diferente relación social. Es decir, los criterios de éxito en cada uno de estos ámbitos no coinciden y nuestras crisis son un buen ejemplo de esta disparidad. Un éxito económico puede ser un desastre medioambiental. Un confinamiento reduce el contagio del virus al tiempo que implica un desastre en términos de desigualdad. Se vacuna un determinado país, pero se fracasa a la hora de globalizar la vacunación. Es decir, tenemos unas instituciones que resuelven relativamente bien problemas aislados, que fracasan sistemáticamente cuando se trata de un problema que implica varios ámbitos y lógicas sociales, y que naufragan del todo cuando ese problema afecta a la totalidad de la sociedad. Es decir, cuando no se trata propiamente de gestionar un problema, sino una crisis. En estos momentos, las sociedades se encuentran sobrecargadas por la magnitud de la tarea y con unas instituciones diseñadas precisamente para resolver problemas a través de su parcelación, sea la división del trabajo, la lógica administrativa, la separación de poderes o la yuxtaposición de estados soberanos. La enorme capacidad de prestaciones que proporcionaba la moderna diferenciación funcional se debe a la especialización, a la segmentación. Pero esto mismo representa un problema cuando haría falta tener en cuenta escenarios de interdependencia, visión de conjunto y coordinación. ¿Cómo resolver entonces este problema? La dificultad del asunto podría formularse diciendo que si se quiere solucionar algo, no hay más remedio que solucionarlo todo. El ejemplo que mejor ilustra esta idea es la necesidad de vacunar a todo el mundo para que la inmunidad sea efectiva. ¿Cómo puede hacerse esto? Es evidente que nadie está en condiciones de solucionarlo todo, pero sí que podemos preguntarnos si la solución para nuestro problema singular no está implicando un problema para otros. Deberíamos estar en condiciones de preguntarnos por el efecto general que pueda tener nuestra solución sectorial, tener en cuenta el todo mientras gestionamos una parcela o competencia concreta. Se trataría de alinear esos ámbitos que tienden a tener una cortedad de vista y a tomar en cuenta únicamente su propia concepción de la realidad. Economía que no interioriza sus externalidades medioambientales, política que únicamente responde ante sus electores, una sociedad que cura pero invierte poco en no tener que curar, sabiendo que esa convergencia será siempre provisional, discutida y revisable. El gran tema de reflexión de las sociedades contemporáneas es la divergencia de lógicas y sus potenciales efectos negativos, los riesgos derivados de no atender a criterios de compatibilidad. Nuestra mayor innovación política consistiría, por eso, en crear espacios y dinámicas de encuentro y conexión. El sociólogo alemán Armin Naschy ha proporcionado un bello imperativo categórico para este nuevo mundo en el que la diferenciación y la soberanía han topado con sus límites. Dice así: actúa de manera que el otro se pueda acoplar.
Acoplarse no significa consenso, sumisión o control, pero rompe también con la lógica de la indiferenciación y la externalización. Nos estaríamos refiriendo a todas aquellas operaciones que van desde tener en cuenta la perspectiva de los otros hasta las formas más intensas de reciprocidad, acuerdo, coordinación, cooperación e integración. Termino afirmando que si la verdadera crisis de nuestras sociedades es esta y las catástrofes recurrentes son sus recordatorios, entonces tenemos que abordar los problemas de otra manera, más anticipatoria, holística, transnacional, colaborativa y horizontal. Las crisis nos están recordando la necesidad de pensar en una nueva manera de hacer política que sea más receptiva para las formas inéditas que tendrá que adoptar en una sociedad que se hace cada vez más imprevisible. Muchísimas gracias. El jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar fue el responsable de revisar y evaluar cada uno de los trabajos inscritos en la convocatoria. Son ellos quienes asumieron esta tarea. Jurado, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, edición 47, 2022. Héctor Abad, presidente del jurado, escritor, traductor y periodista. Realizó estudios de medicina, filosofía, periodismo, lenguas y literatura. Dirigió la biblioteca de la Universidad de Afit hasta 2019. Columnista de El Espectador y colaborador de El País de Madrid. Luz Amalia Camacho, comunicadora con estudios de maestría. Experiencia en gestión y gerencia de televisión regional y universitaria. Exdecana de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Externado. Vicepresidenta del CLAEP. Patricia Gómez, periodista y comunicadora social. Ha sido corresponsal internacional, documentalista, realizadora y directora de programas y proyectos periodísticos de televisión en el Noticiero de las 7, Noticias 1, Señal Colombia, Caracol y RCN. Ignacio Mantilla, matemático, doctor en matemáticas, profesor universitario e investigador. Fue rector de la Universidad Nacional de Colombia entre 2012 y 2018. Autor del blog Ecuaciones de Opinión de El Espectador. Carmen Millán, abogada, magíster y doctora en español. Profesora en la Pontificia Universidad Javeriana, Colby College y Georgetown University. Realizadora radial para WPSU en Estados Unidos y Javeriana Estéreo. Exdirectora del Instituto Caro y Cuervo. León Darío Peláez, comunicador social y fotoperiodista independiente, con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación como El Mundo y El Tiempo. Durante 23 años fue editor de fotografía de la revista Semana. Fernando Ramírez, editor de Noticias de la Patria. Fue presidente del Consejo Directivo de la FLIB y fundador de Consejo de Redacción. Profesor de Ética e Investigación en la Universidad de Manizales. Se dirige a ustedes Héctor Abad, presidente del jurado. Señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, presidente del Grupo Bolívar, Miguel Cortés Cotal, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Silvia Martínez de Narváez, queridos compañeros del jurado, colegas periodistas, señoras y señores. Esta es la primera vez que yo soy presidente de algo y aunque me honra mucho, espero que sea también la última porque a mí no me gusta mandar ni que me manden. Hace ya mucho tiempo, en el milenio pasado, me gané un premio de periodismo Simón Bolívar por un artículo de opinión. Yo era joven y las novelas que había escrito no las leía nadie. Era bastante conocido en mi casa y ni siquiera ya tenía buena fama. El premio me lo dieron, creo, por escribir con libertad en una revista que intentaba dejar de ser frívola, Cromos. Y la alegría que sentí al recibir ese premio fue inmensa. Saltaba de la dicha. Me dieron plata además, mucha plata, más de la que me ganaba como en 6 o 7 meses de trabajo diario. Hasta ese premio feliz,
hasta ese premio muy feliz. Los artículos no me habían traído sino problemas, nada de alegrías. Estando en el colegio me suspendieron por uno que publiqué en un periodiquito mimeografiado que hacíamos 3 quinceañeros de tercero de bachillerato. En la universidad me expulsaron por otro que se llamaba La metida de papa. En Cromos, un locutor radial al que le dije machista me demandó por injuria y calumnia. Pero al fin, con aquel premio Simón Bolívar del milenio pasado, me di cuenta de que escribir columnas de opinión podía no ser siempre sufrimiento, castigos, juzgados, jueces, sino también felicidad. Supongo que algunos de los premiados hoy, sobre todo los más jóvenes, tendrán un sentimiento parecido. No sé si me crean, pero les aseguro que en vez de estar diciendo este discurso, yo preferiría 1000 veces tener 30 años menos y estar en su lugar. En la vida es mejor recibir premios que entregarlos. ¿Por qué? Porque quienes lo reciben están de entrada y nosotros, en cambio, ya vamos de salida. Perdónenme esta evocación personal. Ahora vengo al discurso de verdad, que no lo escribí yo solo, sino que ha sido hecho con la esclarecida ayuda de mis queridos compañeros del jurado. Y si hay algo bueno en el discurso se debe a ellos, si hay errores son míos, pero ellos en todo caso me encomendaron que lo leyera después de que lo preparáramos a 7 manos. No es fácil abarcar lo que ocurre cada año en casi 1.200 kilómetros cuadrados de territorio. Resulta muy difícil cubrir lo más importante que les pasa a más de 50 millones de personas. Ya solo registrar las desesperadas caravanas de migrantes que se adentran en una sola de nuestras fronteras, la del Darién, significa una hazaña peligrosa. Para contarlo hay que hundirse en un lodazal de trochas, ríos, serpientes, insectos, ranas venenosas. No alcanzan los ojos para ver las discretas proezas de los buenos, ni las oscuras masacres de los asesinos. No hay palabras suficientes, no alcanzan las cámaras, no hay antenas ni radios que basten para contar lo que pasa en un año de este país intenso, extenso, excesivo, exagerado. Y sin embargo, les tengo una buena noticia. También este año el periodismo colombiano ha hecho bien su tarea. Aquí hay periodistas con una firme voluntad de averiguar la verdad, de descubrirla y divulgarla. El periodismo estuvo en los lugares más remotos y difíciles, hizo las preguntas incómodas, abordó sin miedo los temas más polémicos y complejos. A pesar de que hay mucho periodismo malo, los buenos hacedores del oficio lo mantienen vivo y saludable. Los leímos, los vimos, los oímos, nos enteramos de verdades ocultas que no conocíamos, nos hicieron rabiar, nos hicieron llorar, nos hicieron perder la esperanza, pero pudimos recuperar también esa esperanza de nuevo al ver lo que ustedes hacían con valentía, con constancia y con la seriedad que la sociedad les ha encomendado. Ser testigos de la realidad, buscar la verdad y defender la libertad y la democracia. El buen periodismo, ese incansable entrometido en los asuntos públicos, ese curioso, impertinente, indagador que trata de descubrir y señalar la mentira que nos quieran imponer la propaganda o la desinformación, ese buen periodismo existe en Colombia. Más allá del ruido de las redes, por encima del río revuelto de quienes se esconden entre las aguas turbias del exceso de información, el buen periodismo nos presenta lo que se puede sacar en claro, lo que se investiga con paciencia y herramientas científicas, intentando combatir con hechos la deformación o el sesgo amañado por los intereses, las noticias falsas o la insoportable alaraca de aquello que se cree cierto tan solo porque muchos lo repiten. Sin pretender erigirse en juez, pues esa no es su tarea,
El periodismo serio despeja, indaga, escarba, va al lugar de los hechos, analiza, sopesa y dice: miren, miren, esto es lo que podemos sostener y publicar porque lo hemos pasado por el tamiz del cuidado, por el cruce de fuentes, con sustento de pruebas documentales. Al terminar la tarea de repasar un año entero mirando al país bajo los ojos del mejor periodismo, el de ustedes, para premiarlos, el jurado quiere destacar varias cosas: la participación de medios universitarios con producciones de alta calidad periodística y en formatos innovadores. Resaltamos también la participación y la calidad de los trabajos de medios nuevos, pequeños, regionales o independientes. No los menciono aquí porque en la entrega ahora de los galardones van a saber a cuáles nos referimos. La gran mayoría de los trabajos evaluados evidencia la omnipresencia de la política como tema que domina la agenda nacional. Sin embargo, se presentaron temas de impacto local que son también asuntos globales, tales como la movilidad humana, migraciones, violencias basadas en género, maltrato físico, económico o psicológico a las mujeres y la lucha por reconocer la plenitud de los derechos sexuales y reproductivos. En la avalancha de temas de conflicto y corrupción, hay periodistas que logran ver historias inspiradoras y encuentran historias profundas en temas como el medio ambiente, el cambio climático, la ciencia, la educación, las expresiones culturales, ancestrales y nuevas. Y lo hacen con talento. Estas miradas, pensamos nosotros, deberían tener mayores apoyos y apertura en los medios. El periodismo colaborativo nos mostró este año que la unión de periodistas de distintos medios permite realizar mejores cubrimientos y trabajos de largo aliento. Ayuda también a algo muy importante, a protegerse recíprocamente frente a cualquier amenaza o intimidación. Sobre todo, permite proteger a los periodistas más expuestos en las regiones más apartadas, que son quienes más sufren si publican y denuncian ellos solos los abusos de los poderes oficiales o de facto de las zonas del país más conflictivas, y que son también esas mismas zonas las que más intimidan, destierran o directamente suprimen la vida de quienes ejercen su tarea señalando injusticias, abusos, inequidad, narcotráfico, corrupción o desastres ambientales. Registramos también, por supuesto, algunas fallas y carencias en los trabajos recibidos. La ilusión de que en la web el espacio es ilimitado, y quizá lo sea, ilimitado el espacio en la web, pero no lo es la paciencia del lector, estimula la tendencia a querer contarlo todo, sin filtro, mezclando hechos importantes con datos prescindibles, lo fundamental con lo insustancial. Si se pierde el poder de síntesis y el texto se alarga en repeticiones o trivialidades, no tarda en llegar el desafecto de la audiencia o su fuga. Sin autocrítica, sin un trabajo de edición por parte de periodistas más experimentados, investigaciones importantes, buenos reportajes y crónicas se pierden por las ramas de lo intrascendente, o se cae en algo peor, se juzga y se especula, se sienta una posición o una interpretación que no es tarea de quien escribe el trabajo. Cuando se fuerza una verdad que no ha sido encontrada, el activismo suplanta al buen periodismo y se sacan conclusiones que intentan probar con palabras lo que la investigación no muestra, ni mucho menos demuestra. Si se quiere que el periodismo sea una alternativa al ruido y a la desinformación mediática que vive solo del énfasis de frases de efecto o de indignación permanente, este no puede alejarse nunca del rigor de los datos y de los hechos y no debe incurrir en la retórica de la especulación o del panfleto que solamente le hacen daño al periodismo.
Como ha denunciado la Comisión de la Verdad, no ha faltado en Colombia un periodismo cómplice con el poder o con las violencias, un periodismo encubridor de los errores, a veces de un cuño, a veces de otro. No basta publicar o autopublicarse para creerse ya periodista. No basta una frase ingeniosa o injuriosa en un titular o en las redes sociales para erigirse en dueños de la verdad. La verdad es esquiva y hay que buscarla. Se requiere investigar con paciencia, hurgar con terquedad, averiguar y verificar lo que se averigua, dedicarle concentración, lectura, calle y tiempo a las historias que importan y que es necesario contar. En ocasiones hemos visto que la universidad y los medios universitarios les dan a los periodistas en formación algo que los medios tradicionales no siempre conceden: tiempo. Hay que tener tiempo para indagar, para pensar, para escribir, para editar un buen programa de video o de radio. La rapidez es importante, pero no todo puede limitarse al frenesí de lo inmediato. Los premios que enseguida vamos a entregar y a celebrar se les conceden a los periodistas que nos contaron con precisión, responsabilidad, inteligencia, humor o belleza lo bueno, lo malo, lo hermoso y lo horrible que ocurre en este país, que no hay mañana que no se despierte con un escándalo o con un sobresalto. Por desgracia, premiamos muchos más trabajos y análisis sobre lo malo y lo horrendo, sobre lo execrable, que sobre lo bueno y heroico, sobre lo ejemplar. Esto tal vez sea inevitable. Nuestra tarea no fue fácil, pero les puedo asegurar que la hicimos con pasión y alegría, concentrados, riendo y discutiendo, buscando acuerdos entre desacuerdos, tratando de ser ecuánimes, de que no nos desviaran nuestros prejuicios, de que no nos cegara nuestra ideología, ni nuestros amores o resquemores, simpatías, antipatías, amistades o enemistades. Este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar es, no me cabe duda y no les quepa duda, el más importante de nuestro país y un ejemplo para todo el continente americano. Un jurado independiente se reúne sin presión alguna de los organizadores y patrocinadores. A los directivos del Grupo Bolívar vinimos a verlos apenas hoy, cuando ya los premios estaban más que resueltos y asignados hace casi un mes. Las indicaciones de Silvia Martínez durante las deliberaciones eran solo técnicas, aclaraciones sobre las bases o las categorías de cada premio. Seguramente alguna vez habría querido opinar, pero siempre nos consta, se mordió la lengua. Cuando en algún tema, medio o trabajo propuesto podía haber algún conflicto de interés, los jurados implicados nos abstuvimos de votar. Termino con una reflexión más amplia. Hay en el buen periodismo una esencial desconfianza en el poder, sobre todo cuando éste intenta esconder sus actos, sus motivos, o mezclarse subrepticiamente con los negocios o ensuciarse con los negociados. Y hay algo que sería la desaparición del periodismo y por lo tanto tiene que denunciarse con más ahínco: el abuso de poder, la intimidación o la persecución del poder. Para el periodismo independiente no hay nada peor que la persecución, el miedo y la obligación de repetir a ciegas una verdad oficial, así ésta esté reñida con la realidad. Ustedes saben de qué les hablo aquí y en otras partes. Pero este año esto se ha visto con más nitidez en otra región del mundo. Rusia desató una invasión y una guerra terrible contra un país vecino y soberano. Podría decirse que invasiones ha habido muchas, que las hubo, bueno, desde que llegaron los españoles a América, o la de Irak, pero esta es la que ocurre en este momento. En esa guerra han muerto
unos 200.000 soldados rusos y otros tantos ucranianos. También decenas de miles de civiles no combatientes. Se han disparado misiles, se han bombardeado centrales eléctricas, puentes, escuelas, teatros, hospitales. Empezando el invierno allá, buena parte de la población civil de Ucrania está sin luz, sin agua corriente y sin calefacción. Los desplazados internos se cuentan por decenas de millones y los desplazados internacionales se acercan a los 6 millones. Esta guerra terrible e injusta puede incluso desembocar en una guerra nuclear. Ahora nos lo recordaba Miguel. Si esto no es guerra, entonces ¿qué es una guerra? Pero nadie en Rusia, ni ciudadanos independientes, ni periodistas oficiales, nadie puede decir allá que esto es una guerra, porque el Estado se declara incluso dueño de las palabras, dueño de su significado y dueño del lenguaje. Si alguien dice lo obvio y pronuncia la palabra guerra, es encarcelado o tiene que irse al exilio o como mínimo, si no es importante, lo multan. Lo único que se puede repetir allá es la verdad oficial: operación militar especial para desnazificar a Ucrania. Nada más temible que cuando el poder se erige en dueño de la verdad y del lenguaje. Debemos ser fuertes y estar siempre vigilantes en defensa de la democracia y de la libertad de pensamiento e información. Es nuestro deber, no solo como periodistas, sino también como ciudadanos, que por encima del miedo o de la intimidación, algo así nunca ocurra en Colombia. Gracias. Se dirige a ustedes Silvia Martínez de Narváez, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, señor Miguel Cortés Cotal, presidente del Grupo Bolívar, señor Fernando Cortés Macalister, director ejecutivo de la Fundación Bolívar da Vivienda, señor Ramiro Osorio, miembros del jurado, Héctor Abad, presidente del jurado, gracias por haber aceptado la presidencia. Luz Amalia Camacho, Patricia Gómez, Ignacio Mantilla, Carmen Millán, León Darío Peláez y Fernando Ramírez. Gracias por haber aceptado mi invitación a acompañar el premio este año. Todos sabemos las horas y horas de trabajo que hay detrás de lo que ustedes van a ver en pocos minutos. También quiero saludar al filósofo Daniel Innerarity, a quien le deseo lo mejor en la situación familiar que le impidió estar con nosotros hoy. Gracias, Daniel, por haber aceptado mi invitación y por sus palabras. Señoras y señores ganadores y ganadoras del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, también les doy las gracias por estar aquí hoy en la ceremonia de la edición 47 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Son 47 años en los que, con absoluta independencia sobre las decisiones del jurado, el Grupo Bolívar y la Fundación Bolívar da Vivienda han respaldado y promovido la independencia del premio y ofrecido los estímulos económicos para los mejores trabajos y periodistas. Como periodista y literata, y desde la dirección de este premio que asumí en 2012, es un honor recorrer cada año este país a través de los más de 1000 trabajos inscritos en mi acompañamiento al jurado y las deliberaciones desde el lugar que ocupo. Para esta edición fueron 1035 trabajos en las 12 categorías que ustedes verán en los trabajos premiados o en las categorías que el jurado declaró desiertas para esta edición en los soportes de audio, video y texto. En esta segunda edición de los estímulos al periodismo universitario quiero agradecer también la participación de las universidades. Para mí desde la dirección es muy valioso ver cómo este nuevo campo de los premios ha tenido una gran acogida y ya ustedes verán desde el acta del jurado el resultado que ello ha tenido, porque con esto el premio ratifica su voto de confianza en la academia responsable de la formación de las nuevas generaciones de periodistas.
Se llama Los estímulos al periodismo universitario, con los que queremos alentar el ejercicio riguroso y creativo de quienes empiezan en el oficio con el acompañamiento imprescindible de sus profesores. Cada año el premio nombra un jurado integrado por 7 personas de distintas disciplinas y trayectorias para elegir a los ganadores desde los trabajos inscritos, y son ellos quienes postulan los candidatos al Gran Premio a la Vida y Obra y al Periodista del Año. Esas postulaciones se hacen desde el principio de las deliberaciones y son procesos de reflexión y de debate muy concienzudos, y bueno, ustedes hoy serán testigos de los ganadores para este año. Para cada edición también, y esto es importante decirlo, el premio quiere una elevada rotación de los miembros del jurado, porque con eso hay una garantía de transparencia en las deliberaciones y en las decisiones, y se garantiza también la premisa fundamental de la dirección del premio de no intervenir en las decisiones del jurado cada año. En esa línea también el premio no tiene un prejurado por considerar que deben ser ellos, los 7 miembros del jurado, cada año quienes revisan uno a uno los trabajos inscritos, que son más de 1000. Por ende, agradezco de nuevo a todos ustedes tantas horas de trabajo y compromiso con el premio este año. También es necesario mencionar una vez más, como lo hago cada año, que la voz en off que van a escuchar hoy es la lectura del acta del jurado, y las imágenes que ilustran los videos son las imágenes que ustedes, ganadoras y ganadores, enviaron al premio. Así que gracias por el afán, porque eso es en una semana. Gracias a todos. Todo esto es un trabajo colectivo y logramos llegar hoy a lo que van a ver todos ustedes. Destacar más de 4 décadas de vigencia del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar significa reconocer su trascendental legado, honrar el extenso camino recorrido y a la vez responder a los nuevos retos y posibilidades que hoy enfrenta el ejercicio del periodismo. El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, más allá de sus 47 años, más de 4 décadas, cada año está actualizando sus bases, cada año intenta entablar un diálogo con todos aquellos quienes ejercen el periodismo más allá de las 12 categorías que todavía son vigentes. Los premios lo dirán. Estamos recibiendo más de 1000 trabajos. Eso significa que las categorías que el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar pone sobre la mesa tienen vigencia hoy. Después de la ceremonia y en el momento posible, los invito a revisar de nuevo el acta del jurado y a retomar las palabras recogidas en el texto de Héctor Abad, porque en ellas queda consignado lo esencial de cada año de trabajo. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que me acompañan en las distintas etapas del premio. Sabemos que aquí no hay horarios y aquí no hay descansos, solo un compromiso con un premio de periodismo que debe honrar la excelencia, el rigor y la ética de quienes así lo ejercen. Felicitaciones a todos los ganadores y ganadoras. Y podemos iniciar los premios. Gracias. Damos inicio a la premiación con los estímulos al periodismo universitario. El Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar ratifica su voto de confianza en la academia responsable de la formación de las nuevas generaciones de periodistas con los estímulos al periodismo universitario, que buscan alentar el ejercicio riguroso y creativo de quienes se inician en el oficio. Las ganadoras de los estímulos al periodismo universitario en audio son Wendy Barón y Angie Bloom, de Radio Universidad de Pamplona. Estímulos al periodismo universitario. Estímulos al periodismo universitario. Audio. Realidades del posconflicto. Wendy Barón y Angie Bloom, Radio Universidad de Pamplona. Las dificultades, incumplimientos y avances de los acuerdos de paz se perciben con mayor claridad en zonas especialmente complejas como el Catatumbo. En Realidades del posconflicto, Angie Bloom y Wendy Barón, mediante notas breves con un análisis o historia concisa, nos dejan saber lo que viene ocurriendo en esa zona del país.
nos hemos estrellado muchísimo con todo lo dispendioso que es acceder, por ejemplo, al sistema de salud, a la tramitología del Estado. Factores como la persistencia del narcotráfico, el asesinato de desmovilizados, la falta de inversión estatal en educación, el incumplimiento de programas de compra de tierras, la dificultad de la sustitución de cultivos ilícitos, la precariedad de los servicios públicos y la carencia de estímulos para impulsar nuevos emprendimientos han contribuido al poco avance de los acuerdos. En un territorio al que muchos temen acercarse, desde la Universidad de Pamplona las estudiantes ganadoras se atreven a presentar lo poco logrado y lo mucho que hace falta para alcanzar una paz verdadera. Laura Herrán y Juan Felipe Vargas, de la Urbe de la Universidad de Antioquia, reciben este año un reconocimiento del jurado en estímulos al periodismo universitario en audio. Estímulos al periodismo universitario. Audio. Reconocimiento del jurado. Anónimas, abriendo cancha, grandes triunfos, poco apoyo, la realidad del fútbol femenino en Colombia. Laura Herrán y Juan Felipe Vargas, de la Urbe, Universidad de Antioquia. El fútbol femenino llena de alegría al país, en contraste con el poco apoyo que recibe de los dirigentes de este deporte. En Grandes Triunfos, Poco Apoyo, la realidad del fútbol femenino en Colombia, a través de excelente reportería, buenas fuentes y cuidadosos análisis, Laura Herrán y Juan Vargas abordan con profesionalismo asuntos que pueden ser difíciles aún para las mismas jugadoras. Se veía mucho el machismo. Los hombres pensaban que porque uno era mujer no podía jugar y uno terminaba jugando hasta mejor que ellos. Este trabajo es un ejemplo para un campo informativo muchas veces aprisionado en formatos, temas y lugares comunes. Este reconocimiento que otorga el jurado es voz de celebración y saludo a nuevos formatos periodísticos que están conquistando espacios. Las ganadoras de los estímulos al periodismo universitario en video son Camila Ortega y Alejandra Urbano, de Revista Cítrico, de la Universidad Mariana. Estímulos al periodismo universitario. Video. Remembranzas de un abuelo. Camila Ortega y Alejandra Urbano. Revista Cítrico, Universidad Mariana. Con tono reflexivo, don Rodolfo Acosta, un agricultor del corregimiento de Tambillo de Bravos, municipio de Linares, en Nariño, comparte el dolor que le causó abandonar su tierra en la década de los 90, debido a las amenazas que recibió por parte de grupos armados. En la actualidad, don Rodolfo vive con nostalgia de la tierra en la ciudad de Pasto y no se doblega. Yo me llamo Rodolfo Acosta. Yo tengo 77 años, nací en 1944 en el corregimiento Tambillo de Bravos, municipio de Linares. El jurado destaca en este trabajo universitario la fuerza de la historia y del personaje del abuelo, el tratamiento y manejo del lenguaje visual, la edición impecable, el sonido ambiente y también el valor de los silencios. Alejandra Urbano y Camila Ortega comunican mediante los recursos señalados una aproximación al proceso emocional y social de los campesinos colombianos que han sido víctimas del desplazamiento forzado. Las ganadoras de los estímulos al periodismo universitario en texto son Laura Aguilar y Laura Díaz, de Revista Página, de la Universidad de Manizales. Estímulos al periodismo universitario. Texto. Monólogo para una actriz rebelde, impetuosa e indomable. Laura Aguilar y Laura Díaz. Revista Página, Universidad de Manizales. La propuesta de Laura Aguilar y Laura Díaz para la revista Página es atrevida. Se trata de reconstruir desde una pieza de dramaturgia en 5 actos cortos el trayecto vital de una mujer entregada al teatro.
El material textual, las imágenes y acotaciones son distribuidas en las páginas de la publicación de forma artística. El resultado es una pieza que comunica las dificultades de una existencia llena de exigencias, que, sin embargo, es asumida con la alegría de la convicción personal sobre el poder de habitar el mundo de la vida en y desde el teatro. Monólogo para una actriz rebelde, impetuosa e indomable, es una pieza que debería poder ser vista en Colombia, privilegio que sí ha tenido el público de Manizales, ciudad pionera de los festivales de teatro y de la actividad teatral de Colombia. Cerramos los estímulos al periodismo universitario con el premio para multimedia. Los ganadores son Daniela Díaz, Juan David Lozano y Catalina Sanabria de Plaza Capital de la Universidad del Rosario. Estímulos al periodismo universitario. Multimedia. Tejiendo luchas de mujeres. Historias de activismo textil. Daniela Díaz, Juan David Lozano y Catalina Sanabria. Plaza Capital, Universidad del Rosario. El tejido, el bordado, las artes textiles en general han sido considerados oficios menores a cargo de mujeres. La carga mitológica asociada a labores como tejer o hilar es común a muchas culturas. En Tejiendo luchas de mujeres, historias de activismo textil, Laura Sanabria, Daniela Díaz y Juan David Lozano muestran cómo en Colombia varios colectivos de mujeres expresan sus reivindicaciones haciendo uso de una forma en la que el trabajo manual cobra una nueva dimensión. Así, narrativa, resistencia y construcción de memoria se entretejen como respuesta al machismo que conduce a toda forma de violencia de género. A partir de un hilo y una aguja convertidos en un lenguaje secreto, gracias al bordado, emergen palabras que sirven para sanar. Los reportajes, tejidos con acierto y relatados con ternura, tocan a las puertas de nuestro corazón y nos hacen reflexionar sobre el papel de las mujeres en el mundo contemporáneo.